¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Hoy día, viernes 1 de julio del año 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Y dice, en aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos, y los fariseos al verlo preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Hermanos, hoy el Evangelio nos habla de una vocación grande, pues la de este publicano Mateo. Jesús está preparando el pequeño grupo de discípulos que han de continuar con la obra de su salvación. Él escoge a quien quiere, y los escoge y sobre todo es aquellos que serán pecadores o de humilde profesión. Incluso llama a que le siga un cobrador de impuestos, aquel profesional que es menospreciado por los judíos, que se consideraba muchos perfectos obrantes de la ley, porque la veían como muy cerca a tener esa vida pecadora, ya que cobraban impuestos en nombre del gobernador romano, y que sobre todo a quien no quería nadie, absolutamente nadie, someterse a ellos. Pero hermanos, vemos que es suficiente con la invitación de Jesús cuando le dice, sígueme. Con una palabra, hermanos, con una palabra del Maestro, Mateo deja su profesión y muy contento le invita a su casa a celebrar. Vemos la actitud de Mateo, en ningún momento dudó. Y él feliz y contento lo invita a ese banquete por el agradecimiento de haberle dicho, sígueme. Y era natural que Mateo pues no tenía un grupo de fariseos, no tenía un grupo de maestros de la ley, pues sus buenos amigos quizás eran de su misma condición profesional y social, para que le acompañaran a participar de aquel acontecimiento, de aquel agradecimiento que hace. Y bueno, pues según los fariseos, toda aquella gente eran pecadores reconocidos públicamente como tales. Hermanos, de alguna manera reconocemos cómo Jesús no deshonra, cómo Jesús no pone rótulos ni etiquetas a las personas. Igual, Él nos muestra que está con el puro como con el impuro, que está con el santo como con el pecador, que está con el justo como con el injusto. Son los hombres, hermanos, tú y yo, somos los que colocamos etiquetas, condenas y censuras a la conducta de Jesús. Amén. Y de hecho, pues hermanos, encontramos cómo los fariseos se sentían de mejor condición religiosa, humana y espiritual. Censuran y dicen a los discípulos de Jesús cómo es que ese maestro que se siente en la mesa a compartir con publicanos y pecadores, cómo es que se siente, porque el compartir era para compartir la vida, y para eso los publicanos y los pecadores, los fariseos era algo pues deshonroso. Pues hermanos, no nos escandalicemos porque vemos a un hombre o a un buen hombre que busca acercar al pecador a Dios. No, hermanos, que no la demos de puritanos, de ser personas de mejores familias y condenemos a otro ser humano porque simplemente tiene amistad o comparte la vida con un pecador reconocido. Pues te pregunto, hermanos, ¿quién nos ha nombrado jueces de los demás? ¿Con qué calidad moral creemos en juzgar a los demás y tildarlos de pecadores? Recuerda, hermanos, recuerda que cuando juzgamos tenemos la misma actitud de los fariseos. Y solo Dios juzga, nosotros no. Amén. Y pues hermanos, si el Evangelio nos ha penetrado los medios más difíciles de nuestra sociedad, pudiera ser porque en muchos hermanos aún permanece esa conciencia todavía del fariseo. Aún nos creemos fariseos de no juntarnos con los pecadores, de decir, no, ¿cómo es posible? Este es un pecador, este es un corrupto, este mató, este robó.
con aquellos a los que por múltiples pecados son considerados indignos de Dios. Hermanos, vuelvo a repetirte que este pasaje y en general todo el Evangelio nos muestra que precisamente estos son el objeto de la evangelización. Ciertamente que no es fácil esta tarea, hermanos, pues exige de parte de evangelizar como tú y yo una conciencia pura y espiritual quizás centrada en Dios, de tal manera que pueda hacer luz en las tinieblas. De otra manera, hermanos, las tinieblas pueden opacar e incluso apagar su luz. Por otro lado, hermanos, Jesús nos invita a recibir con gran amor y misericordia a aquellos que, a pesar de sus limitaciones en la conversión, están buscando llevar una mejor relación con Dios. Por eso recordemos, hermanos, que la conversión es un proceso, es un camino. Hay algunos hermanos que van más adelante y otros más atrás, es cierto. Pero recuerda, hermano, hermana, que si tú eres de aquellos de los que van adelante, no eres mejor del que va atrás. Amén, no eres mejor del que va atrás. Y que con la medida, con esa misericordia que miras, con esa misma medida serás medido. Abre tu corazón a los pobres de la misma manera que a los que están buscando amar a Dios. Por aquellos que se debaten aún luchando contra el pecado, por aquellos que siguen levantándose cada día a pesar de sus miserias, quieren buscarlo verdaderamente en la voluntad de Dios. Por eso, busca la misericordia y abre tu corazón. Pero quizás, hermanos, lo más interesante es la respuesta con la que da Jesús a los fariseos por criticar la actitud de comer con gente indeseable y sospechosa. Y pues nos afirmará claramente y nos dice: no tienen necesidad el médico, los sanos, sino los enfermos. Hermanos, enfermos somos todos. Enfermos físicamente porque nadie sustrae el misterio de la enfermedad de la vida. Y somos enfermos psíquicos y enfermos espirituales por el pecado que nadie tampoco puede sustraerla. Y bueno, hermanos, quizás una de las más grandes o la mayor enfermedad del hombre de nuestro tiempo es que no se siente enfermo, así como la mayor ceguera de un ciego que no se siente como tal. Pero también vemos que hoy el ser humano, hermanos, hoy el ser humano no se siente enfermo en el alma. Por eso no busca de Dios, no cree en esa vida perfecta, que no hay nada más que pueda aspirar en el mundo y que va descubriendo un secreto, quizás desencanto en su corazón, porque nada de esta tierra es capaz de llenarle. Amén. Entonces, hermanos, veamos claramente esto también. Veamos y busquemos verdaderamente el amor de Dios. Y hay otra expresión muy importante de Jesús, que es afortunada y dirigida a los fariseos, cuando dice: aprendan que quiero misericordia de las relaciones humanas y no meros sacrificios rituales de animales, que no he venido a llamar al hombre justo sino al pecador. Y es verdad, hermanos, ese gran amor de Jesús, más allá de los más cercanos, fuimos nosotros, los pecadores, los pobres de corazón, los enfermos del alma por el pecado. Porque, hermanos, el Señor ha venido a llamar a los pecadores, pero también a llamarlos a la verdadera conversión. Amén. Oremos. Amado Señor, hoy te damos gracias por ratificar ese amor privilegiado a quienes somos pecadores. Y hoy pedimos tu gracia, tu sabiduría y tu bendición que recibimos todos los días de ti. Pues, amado Señor, sabemos que nos estás llamando y nos estás presentando ante tu presencia, pero hemos sido muy reacios a tu llamado. Muchas veces hemos puesto dificultades para seguirte y nos hemos puesto anclas, esas anclas que lo único que han hecho ha sido seguir hundiéndonos en nuestra vida. Sin embargo, tu dulce voz, esa voz atractiva, esa voz que da felicidad absoluta, no la he seguido hasta ahora, Señor. Por eso hoy quiero suplicarte la gracia de una auténtica conversión. Dame la gracia de responder adecuadamente a ese llamado, pues reconozco que por mis propias fuerzas soy incapaz de hacerlo. Pero tu gracia me basta. Si tú me ayudas, si me das la fuerza, no solo de llamarme, sino de seguirte
pues haré la voluntad de seguirte. Y entonces, Señor, te seguiré. Y no solo eso, sino que ayudaré para que otras personas también te sigan. Llamaré a todos los pecadores a la conversión. Ser ese verdadero instrumento en tus manos, Señor. Y quizás te lo di, pero muchas veces frágil, como instrumento defectuoso. Pero sé que eres tú el que me va a usar. Te lo pido, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.